Amigos, buenos días y bienvenidos. Lunes 8 de noviembre, tras la presentación del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la investigación del caso Pandora Papers, el gobierno ha dicho que ese informe deja clara la intención de destituir al presidente de la República. Quiero darle la bienvenida a esta hora, en este espacio, al vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para analizar este y otros temas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, mi estimada Liz. Siempre a las órdenes. Gracias por acompañarnos en los desayunos de 24 horas, asambleísta. Empiezo preguntándole si usted, ¿cómo toma estas declaraciones del gobierno en la que han dicho a través de un comunicado este fin de semana, que ese informe lo que revela es un intento de desestabilizar la democracia y de destituir, de dar paso a una destitución del presidente Guillermo Lasso? Bueno, cuando nos fundamentamos en acomodos de normas legales, constitucionales, en simple y llanamente argumentos de periódicos que dicen haber filtrado información y no logramos ni siquiera leer un documento de los 12 millones de documentos que se asevera tiene Pandora Papers, es imposible que desemboquemos en un informe ecuánime, en un informe que traduzca la verdad de las cosas. La Comisión de Garantías Constitucionales, de la que soy parte, no ha recibido ninguna información. No tiene ninguna información, más que ese periódico, más que una periodista que ha hecho un análisis entre el año 2013 y el 2017, periodista argentina, más que la conceptualización de lo que es un lo que es un paraíso fiscal, lo que es una offshore. Con esas situaciones no se podía desembocar en lo que se hizo en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución Política de la República, que implica una grave crisis de conmoción interna. Dijimos ya nosotros al inicio de que estaba mal aplicado el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto de que se pase a la comisión esta investigación, porque no existía la conmoción interna grave que demanda una explosión social, que demanda la intervención de la fuerza pública. Más bien ahora este grupo de mayoría de la comisión lo que pretende es de que haya una crisis política, que haya una inestabilidad democrática, y eso vamos a combatir. Por eso hay que empezar aplaudiendo, hay que empezar felicitando posturas como la del Partido Social Cristiano, que ha dicho que está con la democracia y no con la posibilidad de que la Asamblea Nacional llegue a una desestabilización. Bajo ese concepto creemos de que va a primar la cordura, la sensatez, la razón, la seriedad en la Asamblea Nacional, y la mayoría de este primer poder del Estado lo que va a hacer es desechar ese informe de mayoría y más bien aprobar el de minoría, que establece la posibilidad de que lo que se haya recaudado en la comisión vaya a la Fiscalía General del Estado, vaya a la Contraloría General del Estado, que son los organismos e instituciones que establece la ley y la Constitución para poder sustanciar estos temas y resolverlos. Asambleísta, pero bueno, precisamente es el informe de mayoría, de una mayoría, el que recoge ese criterio de que el presidente Lasso inobservó el acuerdo, lo aprobado, en la consulta popular, ese pacto ético, y que por ende pues habría incurrido en una falta que sí pudiera llevar a esta destitución de la que habla el gobierno, Y sienten y han señalado que detrás de eso hay una bancada, que es la bancada del correísmo, la bancada de UNES. ¿Habría un sesgo político en ese informe entonces? Sí, desde el inicio lo que se pretendió es, a través de los funcionarios públicos que llegaron a la comisión, presionar para que den una información que quería el sector de UNES, algún sector de Pachacuti igualmente, pero eso no se dio. Hay normativa legal y constitucional en el país que tiene que ser respetada, queramos o no queramos. Hay situaciones de reserva en la ley, como la investigación fiscal, como el tema del sigilo bancario, que no lo podemos nosotros como asambleístas, ni el Pleno siquiera, autorizar que se levante. Es la justicia ordinaria. Y existe un informe en el cual simplemente lo que se ha dicho, tal vez fue el único cartucho que tuvo el correísmo, era el tema de que en Panamá la transferencia se había marginado o se había colocado en la Gaceta Judicial luego de la inscripción de la candidatura del presidente Lasso, lo cual también, en aplicación estricta del marco legal panameño, artículo 46 de la ley 38 de ese país, establece de que surte efectos el día en el cual se hace la transferencia de acciones entre privados. Se necesita la Gaceta Oficial cuando son situaciones de orden público, de orden general. Entonces, ese tema también se cayó, no existe en la situación. Es más, ya fue juzgado por el Consejo Electoral y por el contencioso electoral en su oportunidad cuando inscribió la candidatura del presidente Lasso, cuando el propio UNES impugnó esa candidatura
candidatura y el contencioso electoral le dio la razón al presidente Lasso diciendo de que no tenía o no incurría en la ley respecto de los paraísos fiscales y por lo tanto podía calificarse y se calificó la candidatura. Las cosas se ganan en las urnas, no se ganan en el papel, no se ganan manipulando, no se ganan a través de un garimatías que constituye ese informe de mayoría que no tiene sustento alguno, que simplemente obedece a intereses de orden político. Pero yo aspiro y espero que no solo el Partido Social Cristiano, creo que Izquierda Democrática también ya se ha pronunciado a través de algunos asambleístas, obviamente la bancada de gobierno, pero el propio UNES razone en este momento y que es imposible. No tenemos nosotros facultad para convocar al presidente de la República al pleno de la Asamblea, no nos faculta la Constitución, no tenemos facultad para levantar el sigilo bancario, que es lo que pretende. No tenemos facultad, como dice la propia Comisión, de que se haga la presencia del presidente de la República, informe el presidente de la República y vuelva a la Comisión para ahí hacer un nuevo informe. Son cuestiones absurdas, contradictorias de un informe que no tiene razón de ser, que simplemente atenta no solo al ordenamiento legal, al ordenamiento lógico, sino incluso a la gramática. Y bajo ese punto de vista no puede pasar. Y yo estoy consciente que el pleno de la Asamblea tiene que actuar con seriedad. Nos toca a nosotros resolver temas de orden de promulgación de leyes, de fiscalización seria y no podernos hacer parte tal vez de una desestabilización del sistema democrático ecuatoriano. Usted ha señalado que no tienen facultad para algunas aristas dentro de la comisión, pero no deja de lado en todo caso que sí se debe hacer desde otras instancias una investigación a este tema, un tema periodístico realizado por periodistas de varios países y que tiene una connotación y una repercusión también a nivel de diferentes países en el mundo, ¿no? Tiene que ser así. El informe de minoría que lo suscribe Gruber Zambrano y quien habla establece ello, que cualquier investigación que se haya realizado en la comisión pase a la Fiscalía y pase a la Contraloría, que son los órganos que establece. Es más, la Contraloría, de acuerdo con la propia ley de los paraísos fiscales, es del organismo. El presidente ya le pidió. La Contraloría está actuando. Creo que le faltan 40 días para decir cuál es el objeto y cuál fue el fin de esa investigación. Por lo tanto, hay que hacer que los organismos funcionen y tienen que decirle la verdad al país. No, son esos organismos, los organismos que establecen la ley y la Constitución, los que tienen que investigar, los que tienen que resolver. Es un tema que se ha hecho una denuncia mundial que tiene que ser sometido, pero a las distancias correspondientes. No queremos caer en el show político. Por ganar 5 minutos de cámara, ese show político es en el cual nos quieren poner a través de este informe, que es un informe que no tiene ningún fundamento. ¿Y considera usted que cabe hablar de conmoción interna en el país en este momento? Ni al momento en el cual el Pleno resolvió que pase a la Comisión, que era el momento en el que debería haber habido la conmoción interna, ni este momento existe esa conmoción interna. ¿Qué implica la conmoción interna? Lo que pasó en el 30S. Recordarán, ahí sí hubo conmoción interna, ahí hubieron los militares y los policías en las calles. Lo que pasó en octubre del 2019, eso es conmoción interna. ¿Qué de ello ha sucedido en este momento respecto de los Pandora Papers y el presidente de la República? Absolutamente nada. Entonces no podemos manosear la ley, no podemos manosear la Constitución Política de la República, tenemos que respetar el Estado de Derecho, hay que convocar a ese diálogo nacional. Es hora de que los políticos dejemos de lado nuestros intereses y pensemos más en el Ecuador. No se trata del Ejecutivo ni del Legislativo, se trata de los ecuatorianos, de aquellos que quieren trabajo, de aquellos que necesitan salir de esa crisis. Esas leyes que están propuestas por el Ejecutivo hay que tratarlas. No implica de que vayamos nosotros a llenarnos al 100%, pero tenemos que discutirla, poner insumos. Es nuestra obligación moral, es nuestra obligación constitucional, porque fuimos elegidos por el voto popular. Dejemos las desestabilizaciones de lado. Hago un llamado a la clase política, a los 137 asambleístas, de que trabajemos por el Ecuador y dejemos nuestros intereses de lado. Bueno, y se lo pregunto, asambleísta, porque desde el gobierno han anunciado que harán uso de todas las herramientas legales y constitucionales para hacer frente a lo que han denominado un intento golpista. ¿Podría ser cuestión de tiempo quién utiliza primero un mecanismo democrático como llega a ser la muerte cruzada ante una situación como esta, cree usted? Vea, el informe va allá a la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, con la aplicación del artículo 130, numeral 2, que no cabe, que no va a existir. Se necesitarían 92 votos. No creo que hayan ni los 70 votos para llamarle al presidente al pleno de la Asamblea, menos para destituirle al presidente de la República. Es imposible. Matemáticamente y moralmente para mí es imposible esa situación. Igual, es una herramienta que tiene el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 137 de la misma Carta Fundamental, que podría operar la muerte cruzada. Pero al país le interesa una muerte cruzada. Al país le interesan unas nuevas elecciones presidenciales y de asamblea. No, al país lo que le interesa
interesa este rato es salir adelante. Que los políticos nos pongamos la camiseta del Ecuador y nos pongamos a trabajar. No se trata de elegir otro presidente o de elegir otros asambleístas. Se trata de que los que ya estamos por voluntad popular hagamos bien la tarea que nos encomendó el pueblo ecuatoriano. El gobierno decía la semana pasada que dejaba esta herramienta de la muerte cruzada como palabras dentro de la Constitución. Ahora, con lo sucedido durante los últimos días, en este fin de semana, habrá que ver cuál es la postura ya exacta, ¿no? Aunque han anticipado que utilizarán todas las herramientas, repito, legales y constitucionales. Pero ¿cómo pone esto de aquí ya el escenario al interior de la Asamblea cuando se estaba caminando ya con un desbloqueo y hay proyectos en discusión, ¿no? Que entran a un trámite, que están ya en un trámite dentro del legislativo y que son de carácter urgente, sobre todo en materia económica para el gobierno? Vuelvo a insistir, somos nosotros los obligados a analizar, a discutir, a hablar sobre las leyes propuestas por el Ejecutivo, en este caso la tributaria, que ya nos faltan menos de 30 días para que sea resuelta en el pleno de la Asamblea Nacional. Creo que posturas como la del Partido Social Cristiano, del propio Izquierda Democrática, Pachacuti, van, e incluso de UNES tienen que ser las de analizar, las de poner insumos, las de no oponernos por oponernos, no podemos decir no vale la ley sin haberla leído, no. Hay situaciones positivas, los que más tienen que tributar más en este país, las empresas que más ganaron en plena pandemia tienen que tributar más, y ese es el espíritu de esa ley tributaria. La eliminación del 2% a las microempresas, creo que vamos a estar de acuerdo los 137 asambleístas, una tabla menos dura respecto de la clase media en cuanto a lo que tiene que ver al impuesto a la renta. Todos estos temas tienen que ser discutidos y hay que hacerlo de frente, hay que hacerlo sobre el tablero, hay que hacerlo ante el pueblo ecuatoriano, ante los medios de comunicación, para que los ecuatorianos sepan de qué estamos tratando, ¿no? Y eso deberá ocurrir luego con la ley laboral, con la ley de inversiones. Es nuestra obligación hacerlo, no solamente oponernos por oponernos y buscar desestabilizar el país, que eso condenamos totalmente. Bueno, ya se han anticipado opiniones contrapuestas a algunos de los puntos que usted ha señalado aquí que están dentro de la Ley de Desarrollo Económico, pero ¿cree usted que lo que está pasando con el caso de la investigación de Pandora Papers puede llegar a influir en la decisión precisamente en estos otros proyectos, en el debate o tratamiento de estos otros proyectos, o que hay la madurez política para poder tratarlos de manera independiente? Yo creo que más bien es la oportunidad de lo que se ha suscitado, de este tema de los Pandora Papers, y es la oportunidad porque estoy convencido de que en la Asamblea Nacional no va a pasar el tema del informe de mayoría, ¿no? Y eso más bien va a dar la posibilidad para consolidar un grupo de asambleístas que podamos tratar, reitero, discutir, analizar, poner nuestros puntos de vista, demandar los puntos de vista de la sociedad civil en esta ley tributaria y las leyes que vengan. Y las leyes que nos toca a nosotros también legislar, porque no solamente es el colegislador el que tiene que mandar leyes, también tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como asambleístas. Por eso digo que para mí es una oportunidad. Creo que no va a pasar el tema de los Pandora Papers y ello más bien va a fortalecer el Estado democrático y va a posibilitar que estas leyes sean debidamente discutidas, debidamente canalizadas y dar una ley que valga la pena al país, que no sea una más en el anaquel de tantas leyes que existen y que no sirven. Pero acá se necesita una ley que resuelva temas de los ecuatorianos. Obviamente hay que cubrir una brecha fiscal que implica de que también se tenga que cumplir más adelante con maestros, con municipios, con gobiernos provinciales, con universidades. Todo ello hay que discutirlo con el gobierno nacional, con el presidente de la República, con los interlocutores que es el propio ministro de Finanzas y con todos los que tengan que ver, porque aquí se trata, insisto, a riesgo de redundancia, del Ecuador. La opinión de Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien agradezco que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día, asambleísta. Buen día, gracias, mi estimada Liz.